Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda Dante, graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver en este caso cómo podemos combinar tipografías entre una y otra para que se vean muy bien, se vean profesionales, y esto sirve propiamente para tu sitio web o para tu blog, ¿ya? Esto te sirve en el caso que, digamos, tú no tienes idea sobre tipografías y no sabes cuál combinaría mejor una u otra, entonces esto es para ti. O la otra también puede ser que ya has escogido alguna, ya elegiste, pero no sabes si realmente se verán bien o combinarán, porque das cuenta que tú todavía no tienes a lo mejor los contenidos y no tienes una idea previa de cómo quedará. Entonces aquí te voy a indicar cómo podemos combinar esas tipografías. Sí, para eso nos vamos a irnos a esta página que se llama fontchoy.com, o aquí como está escrito fontchoy.com, y entonces desde aquí nosotros ya haz cuenta que esta parte de aquí viene a ser el título, que en tu sitio web vendría a ser como el H1. Este de aquí que tú lo ves viene a ser el subtítulo, que vendría a ser en orden a nivel de jerarquía el H2, y puede haber otras, ¿no es cierto? Pero esto es lo principal, ¿no? H1, H2 y la parte del body, que en este caso sería el cuerpo, el texto de los párrafos, ¿ya? Entonces, en forma predeterminada te está diciendo que aquí, en este caso, esta fuente está con Montserrat, esta de aquí es Lora, y en este caso la parte del texto está con Hind Madura, y dice, ¿no? Entonces es así. Entonces, si es que a ti te gusta, tú ya sabes que esta combinación tú le puedes utilizar tranquilamente para tu blog o tu sitio web. Pero si por haber razón, digamos, tú quieres probar otras combinaciones, en la parte aquí superior tenemos esta barrita, ¿no? Entonces haz cuenta, si yo quiero que haya más contraste, yo puedo irme, por decirte, más a la izquierda, aquí dice alto contraste, y le pongo generar. Entonces cuando hago eso, vas a ver que aquí se cambia, ¿de acuerdo? Aquí vas a ver que se cambia totalmente las fuentes, y depende de lo que tú estés tratando de buscar, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, un contraste, se me ocurre más contraste, voy a dar clic en generar, entonces aquí me sale otra, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver. Ahora, por el contrario, si tú quieres algo que sea similares las fuentes, ¿sí? Entonces simplemente damos clic en generar y te va a salir, como ves, en base al título y el subtítulo, y en la parte también del body o el texto, que son muy similares. Entonces, si tú quieres mantener ese estilo, te recomiendo que utilices de esta forma, ¿no? Entonces vas a ver que en este caso la parte del título está con PT Sans, el subtítulo está con esta fuente Voices, y en la otra dice Hind Guntur. Haz cuenta que estas fuentes es lo que tú colocarías o utilizarías dentro de tu sitio web. Entonces tú ya sabes que esto le vas a utilizar para los títulos, esa para subtítulos, y lo otro para lo que sería los textos, ¿ya? Ahora, digamos que este título te gustó, pero por A o B razón no te gusta el subtítulo, ¿ya? O quieres agregarle otro estilo personalizado para títulos H2, bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le bloqueamos, le damos clic en este icono, y esto hace que se mantenga ahí para que en este caso haz cuenta como que esto ya está aprobado. Y si queremos cambiar, y esto aplica ya sea para el título o la parte también de los textos para el body, ¿no? Entonces digamos que yo aquí le doy clic en este icono de aquí, y aquí me va a permitir escoger otras fuentes. Vas a ver que si yo coloco mi cursor te sale el nombre de lo que es cada una. Entonces yo voy a escoger por decirte una al azar, esta que dice Philosopher, vamos viendo.
y aquí tengo este otro estilo. Entonces es así como se va a ver, ¿no? Entonces si es que te gusta, simplemente ahí ya le puedes bloquear, y lo mismo podrías hacer con el texto en el caso que quieras ver otras combinaciones, ¿ya? Y de esta forma va a combinar muy bien, ¿ya? Entonces simplemente con eso te llevas a tu web, coges esta fuente, esta tipografía, y lo colocas ahí dentro de WordPress. Por ejemplo, en Elementor tenemos el editor global, entonces desde ahí colocamos las fuentes que queremos que aparezcan para títulos, subtítulos, y en este caso también para el cuerpo, ¿ya? Así que bueno, ahí puedes de ahí jugar, probar. Si quieres más contraste, más balanceado, todo lo pones ahí. Esto es para tener resultados más vas a ver que aquí, por ejemplo, como está bloqueado, aquí te genera solamente el cambio a lo que aquí está en este caso para el texto, ¿no? Si yo quiero cambiar, por decirte, el subtítulo en forma automática, pero que se me mantenga en este caso mi título, simplemente le muevo aquí por algo más similar para ver qué me genera aquí, y vas a ver que en este caso me va a cambiar lo que es este de aquí, este de acá, ¿no? Entonces en cualquier momento ahí tú lo vas probando, y ya dependerá un poquito más de lo que tú estés en este caso tratando de lograr, ¿no? Si tú quieres cambiar solamente, por decirte, el subtítulo, otra vez le pongo aquí generar, y simplemente ahí ya te lo crea, ¿no? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.